Hola a todos, este es un corto audio de introducción a nuestro último texto. Este último texto no va a ser de Lacan, sino que va a ser de Jacques Alain Miller, el albacea de la obra de Jacques Lacan y su yerno, casado con su hija Judith Miller, y además un asistente y un estudiante, podríamos decir, de la obra de Lacan, el profesor de filosofía. Vive actualmente, eh, es el que traduce la obra, es el que ordena los seminarios de Lacan, los establece, ese es el nombre exacto. Bueno, este texto que nosotros vamos a ver no es nuevo, es del año 83, es la desgrabación de unas conferencias que se dieron en el marco de las jornadas de trabajo de preparación para el tercer encuentro internacional del campo freudiano que se hizo en Buenos Aires. Transcurrieron en julio de 1983 y en el 84 se hizo este tercer encuentro que es rotativo, va cambiando. Otra vez fue en Caracas, hay 8 conferencias caraqueñas también de este autor, se hicieron en Brasil, en Francia, bueno, y suele venir a Argentina, suele venir bastante y sobre todo está en la Escuela de Orientación Lacaniana, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, pero también ha ido a Córdoba, ha ido a Rosario, en Santa Fe. ¿De qué trata esta charla o este seminario o esta conferencia de preparación de temas? Él va a poner a trabajar dos dimensiones, dice, síntoma y fantasma. Nosotros síntomas ya lo trabajamos con Freud, trabajamos la conferencia 23, los caminos de formación del síntoma, y ustedes ya tienen alguna aproximación de, cuando hablamos de síntoma en psicoanálisis, a qué se refiere dentro de lo que es el trabajo de escritura freudiano. Lo habrán visto con Dora, El nombre de las ratas, con un caso de neurosis fóbica, el caso Juanito, ahí tenemos una fobia, esos son síntomas en el sentido como lo pensamos en el psicoanálisis. Ahora, fantasma, lo más parecido que tenemos en Freud es la fantasía histérica, esta fantasía sexual, de la bisexualidad, esta fantasía que él descubre al final del análisis con Dora, cuando dice, ¿no?, que ahí su objeto de deseo no era el señor K, sino que era la señora K, y todas las preguntas que ella tenía acerca de la feminidad. Bueno, esto de las preguntas es importante porque el fantasma es, dentro de la dimensión clínica, una respuesta a la pregunta respecto de qué me quiere el otro. Por definición nosotros sabemos que el deseo es el deseo del otro, no hay un deseo propio, es un deseo que viene heredado de aquellos otros con mayúscula que nos han conformado como sujeto barrado, o sea, del inconsciente, pero también como el yo, que sería como la cáscara o la carcasa o eh, la envoltura, ¿sí?, de ese inconsciente en términos freudianos del ello, ¿no?, como si fuese una carrocería o la dimensión del cuerpo y sus partes. Él lo va, digamos, estas dos dimensiones las va a tratar de unir y separar. ¿Cómo las separa? A lo largo de lo que es un análisis. ¿Por qué? Porque lo que va a decir él al principio y al final, nosotros vamos a hablar solamente la primera parte de esta conferencia, es que lo que se pone en juego ahí es la ética del analista. Y esto viene muy de la mano con lo que trabajamos la clase anterior, que es el discurso y el discurso del analista. Nosotros habíamos visto que el discurso del analista, lo que está en el lugar de agente es el objeto A. El analista, puesto como un objeto, lo que hace es de semblante para poder producir en el otro, ese otro con minúscula que está ahí, que se nombra paciente, de producir un efecto de división para que aparezcan los significantes, el relato, no solo el enunciado, sino aquello que viene a quejarse la persona, y ahí tenemos el síntoma. Él dice, sobre el síntoma se habla y se habla mucho, ¿no? Está envuelto de manera significante, es imaginario, pero también es simbólico. El sujeto habla y habla todo el tiempo y se queja. Cuando nosotros decimos que se queja, y lo que podemos ver es la pulsión. Sabemos que la pulsión se satisface, y que se satisfaga no siempre quiere decir que esto tiene una
impronta para el sujeto del lado del placer, sino también del displacer. De hecho, en el síntoma, cuando se vienen a quejar de lo que sea, no importa, el síntoma analítico puede ser una fobia, supónganse, o alguna cuestión de conversión histérica, como le pasaba a Dora, de esa tos o de esa disfonía, o digamos de toda la cuestión o la prevalencia oral que tenía, había una queja. Una queja que obviamente Freud no le creyó, y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué tiene que ver ella, ¿no?, con eso que le estaba pasando? Esa pregunta podría ser para cualquier síntoma y para cualquier paciente. Entonces, invitada a esa pregunta, aparece la construcción del fantasma. El fantasma aparece en el análisis también en forma discursiva, pero también no como un fantasma fundamental, es decir, como una frase que es propia de cada sujeto, sino, dice él, como una selva fantasmática, ¿no? Como muchas cosas que hay que depurar y que hay que limpiar, como si fuese una maleza, para que devenga un enunciado que es propio, individual y característico de cada persona. ¿Se acuerdan en el texto que habíamos trabajado, el estadio del espejo como formador de yo, tal como se nos presenta en la experiencia analítica? Dice, bueno, al final lo que quedará para el sujeto es esa frase, dice, mortal, fatídica, tú eres eso. Cuando dice tú eres eso, eso se refiere al inconsciente. Digamos, lo que tú eres está escrito en el inconsciente. Solo hay que leerlo y saber leerlo. Eso es lo que propone la ética del analista. Que el sujeto hable y hacer alguna lectura por aquello o aquello de lo cual el sujeto está sujeto, que es su propia escritura de inconsciente. Acá lo que vamos a tener, entonces, el síntoma al inicio con la queja, al final la propuesta es atravesar ese fantasma, limpiar esa selva fantasmática, y lo que aparezca al final, que será el fantasma fundamental, será para cada quien, que es lo que lo determina o lo condiciona como persona, cuáles son sus rasgos de inicio, sus rasgos de identificación primaria, fundante o tronco de identificaciones, como cada uno lo quiera llamar. En la clínica y en los seminarios, digamos, finales de Lacan, lo que aparece es el rasgo unario, pero me parece que es un concepto un poco elevado, ¿no? O falta todavía. Seguramente ustedes van a llegar a esos conceptos, pero recién ahora lo que estamos mirando son aproximaciones. Este matema que tenemos acá, además de los otros que ya fuimos trabajando, es el matema del fantasma, ¿no? o la fórmula del fantasma. Tenemos el sujeto barrado, que ya sabemos que es el sujeto del inconsciente, el losange en francés quiere decir rombo. Esto es un signo matemático que quiere decir, se usa para los conjuntos, inclusión, exclusión, y también tiene que ver con incluir a alguien o excluirlo, ¿no? Para un lado o para el otro. Si uno suma esos cuatro signos, le va a dar un rombo. Y el A es el objeto A, ¿sí? Que recordemos también que ese objeto A puede tomar o puede encarnar en un objeto cualquiera, o ese objeto ser una persona, digamos, puede presentarse o materializarse o sustanciarse en cualquier cosa que nosotros pensemos transitoriamente para ese deseo. Esta fórmula entonces es la fórmula, ¿sí?, del fantasma, que si mal ustedes no recuerdan, la vamos a tener en la parte de abajo del discurso del amo. ¿Se acuerdan del discurso del amo? Tenemos arriba un S1 y S2 y abajo un sujeto barrado, ¿sí?, con la, que sería entonces lo que no se dice, lo que queda en el lugar de la verdad, y el A como la producción. Bueno, eso que no se dice en el discurso amo, ¿sí?, que es el discurso del síntoma, es el fantasma, lo que queda, digamos, como por debajo en el inconsciente. Una de las referencias, hace muchas referencias, Jack Miller en esta conferencia. Una es respecto a Magritte, ¿no?, y a este texto, a este cuadro, perdón, que se llama La condición humana, que si ustedes se fijan es una pintura, y esa pintura, salvo por este pequeño borde que sería del bastidor, ¿no?, sería digamos como el marco,
se confunde con el paisaje. Entonces, esto es lo que dice él. El fantasma es aquello que para nosotros es lo natural de nosotros, es la realidad de nosotros, pero a su vez sería una ventana por la cual cada uno de nosotros ve el mundo. El fantasma, dice, tiene un rasgo perverso, lo cual no quiere decir que la persona sea perversa, sino que el fantasma lo que hace es obtener goce siempre de la misma manera. De cómo encuentra goce, bueno, ya sabemos cuáles son los objetos pulsionales. Escópico, el objeto eh, respecto de lo que es, ¿sí? Lo auditivo, el escópico tendría que ver con la mirada, ¿sí? El invocante, que es aquello auditivo, ¿sí? Y además el oral y el anal. Y tenemos al falo, que va pivoteando como significante en alguno de esos modos, ¿sí? De obtener placer o esos objetos pulsionales. Escópico, invocante, anal o oral.